Hola, soy Laura y esta de aquí es mi furgoneta Vanessa. Es una Ford Transit L3 H3, lo que significa que es la más alta y la compré de segunda mano completamente vacía para poder convertirla en una casita. Vamos a verla. Por aquí tenemos la entrada y una de las primeras cosas que podemos ver es este escaloncito, que es lo único que se mantiene relativamente original porque este es el suelo original de la furgoneta. Una de las primeras cosas que hice cuando construí esta furgoneta fue levantar el suelo 12 centímetros. Levantarlo 12 centímetros me permitía llegar a tocar el techo, pero también me permitía poner un plato de ducha que está escondido debajo del suelo y tener almacenaje como si fuera un barco. Mi cama está en la altura y esta es la razón número 2 por la que la altura de la furgoneta era muy importante para llevar a cabo mi diseño. Esta de aquí es la cama. No parece una cama, pero es la cama. Como he dicho, está en la parte de arriba de la furgoneta. Es una cama que me costó mucho tiempo diseñarla porque quería un sistema que se extendiera, no uno que se levantara y se bajara. Y digamos que tuve que darle mucho al coco para llegar a este resultado final. La manera en la que funciona es que las lamas de madera se extienden y los tablones se pliegan. Y esta de aquí sería mi cama. Para algunos puede ser un poco claustrofóbico, pero yo llevo aquí durmiendo 4 meses y se duerme de locos. Vamos a subir. La verdad es que para mí es una cama cómoda. Ya la he probado con mi hermana. En verano hace un calor que te mueres. Pero bueno, en invierno está muy acogedora. Así se ven las cosas desde aquí arriba. Justo en el centro de la furgoneta tengo 2 muebles que son de lo más importante porque es donde se apoya el final de la cama. Sin estos muebles no puedo tener la cama que tengo. Y uno de ellos tiene la nevera, que la pinté de color marrón con flores, y el otro que es como una mezcla de escritorio y armario. El primer cajón también es una mesa, lo que pasa que lo utilizo pero no como escritorio utilizo la mesa del salón. Esta mesa la utilizo para doblar la ropa y luego el resto de cajones es donde guardo toda la ropa, los zapatos y mis puzzles. Este mueble de aquí me encanta porque es como un pequeño escritorio que tiene de todo y aunque podría trabajar aquí, aquí no es donde trabajo en el sofá. Esta de aquí es mi mesa, es en la que como, trabajo y hago puzzles. Y me encanta, la verdad, tiene aquí una pata y se puede poner en esta posición que ocupa un poco más pues toda la zona del salón, o también se puede poner contra la pared de manera que se pueda seguir usando pero te ocupe menos espacio. Y donde estoy sentada ahora mismo es mi sofá. El sofá es una de las partes más importantes de la furgoneta, no solo porque me encanta el color, sino porque es un sofá que hice con mi abuela. Y no solo es especial, sino que es muy cómodo. Yo me paso la mayoría del día aquí y es porque la base del sofá no es una tabla de madera. Hice unos marcos y le puse muelles de metal para que fuera una superficie más blandita. Debajo del sofá tengo la calefacción, que viene muy bien en invierno, almacenaje de un montón de cosas sin organización alguna, y también tengo el sistema eléctrico. Tengo una batería de 200 amperios de litio, un inversor de 2000 watts, tengo un regulador de carga solar porque arriba tengo 3 paneles solares y también tengo otras 2 maneras de cargar la batería, que es con un cargador de AC/DC, es decir, para enchufar en un camping, o otro cargador para cargar la batería mientras conduzco. Justo detrás tenemos la cocina y el baño, porque las dos cosas son lo mismo en este espacio.
La cocina tiene un fregadero bastante grande que se hace muy cómodo para lavar los platos o dejarlos ahí macerando durante un par de días, o porque no me apetece fregarlos o porque no tengo agua. Y también tengo una cocina de gas de 2 fuegos, un fueguito grande y un fueguito pequeño, y funciona con una bombona de gas de GLP que tengo, que es rellenable. La encimera está hecha con un material que se llama microcemento y lo elegí porque es impermeable, ya que al ser también el baño se iba a mojar bastante. Y la verdad es que después de 4 meses viviendo aquí puedo decir que es una cocina muy cómoda, tengo bastante espacio, pero cuando estoy usando el fregadero y la cocina de gas casi que no me queda espacio para trabajar. Pero fui muy lista e incluí esta cosita de aquí, que es una encimera, es una extensión de encimera para poder tener más espacio donde trabajar. Mi parte favorita de la cocina es esta de aquí. Tiene esta ventanita de aquí, que parecen unos espejitos, y es una ventana que da a la cabina de adelante, pues en caso de emergencias o en caso de no querer salir y dar toda la vuelta. Y luego en la parte de arriba tiene unos armaritos que dan justo encima de la cabina de conducción, y en la parte de abajo tenemos esta serie de cajones que los diseñé al milímetro. Han salido exactamente igual que los dibujé y tienen exactamente lo que dije que iban a tener. El primer cajón lo diseñé para que tuviera los trapos y los cubiertos. El segundo cajón tiene tuppers y platos. El tercer cajón era para las patatas y las cebollas, pero tiene muchas más cosas. Y luego el cuarto cajón era para las ollas y las sartenes. Y luego un cajón especial para todos los aceites, salsas de soja y todas esas cosas. En la parte de arriba también tengo otro mueble para guardar principalmente mis cereales. Esa era la excusa, quería un armario para los cereales. Y también tiene una pequeña librería con mis libros favoritos, un ventilador y la wifi. Muy importante, que tengo una antena en la parte de arriba. Y lo último que queda es el baño, que está debajo del suelo. Como ya había dicho antes, el suelo se levanta y aparece el plato de ducha, y el retrete está debajo del fregadero, que cuando quiero hacer mis necesidades lo saco y las hago aquí en medio de la furgoneta. Es un baño seco, lo que significa que no utiliza agua, que también quiere significar que hago pis en un bote y caca en otro. También tengo las basuras y algunos productos de limpieza y alguna otra cosa. Ah, y los tanques de agua. Tengo un par de tanques de agua limpia justo en la esquina, y el tanque de aguas sucias está montado debajo de la furgoneta. Y pues eso ha sido todo. Esta es mi casita. Espero que os haya gustado.